El anciano sabio, el camino hacia la felicidad. Había una vez, en una aldea, un anciano, el cual les enseñaba a los aldeanos muchas cosas muy preciosas. Los aldeanos le tenían gran respeto y admiración por los consejos que de él recibían, pues eran pertinentes, oportunos, y muchas veces había traído gran felicidad a aquella aldea. En una ocasión el anciano quiso enseñarles algo importante, así que les pidió a los aldeanos que les enviara un representante, que ellos consideraran la persona más feliz para darles una lección importante. Los aldeanos se reunieron y escogieron a la persona más joven y más hermosa. Escogieron una bella joven, muy hermosa, y la enviaron al anciano como su representante, pensando ellos que la persona joven y bella, la persona más hermosa, era la más feliz. El anciano contempló por un momento a la hermosa joven, pero se retiró sin decir palabra, y su silencio tuvo que ser interpretado como un rotundo rechazo. De nuevo se reunieron los aldeanos para tratar el asunto y concluyeron que la persona más feliz debía ser la persona más rica. Así que enviaron a la persona más adinerada que había en la aldea, considerando ellos que la persona rica debía ser la más feliz. El anciano observó la segunda decisión de los aldeanos y se mostró descorazonado y se retiró. El anciano comenzó a caminar por el campo. Algunos aldeanos lo siguieron y de pronto llegó a un lugar donde estaba un pequeño muchacho llorando en medio de sollozos. Tenía allí un pequeño gorrión en su mano. El anciano se acerca y le pregunta: ¿por qué estás llorando? ¿Qué te ha sucedido? Aquel niño le respondió: he encontrado este gorrión que estaba malherido. He querido ayudarlo. He hecho todo lo posible por mantener vivo a este pequeño gorrión, pero no ha sido posible. Y esto me ha roto el corazón, le respondió aquel muchacho. El anciano sonrió, su rostro se iluminó y entonces habló a los que le seguían. Este es el camino a la felicidad. Ayudar, auxiliar a aquel que está en miseria, a aquel que está en desventaja. Queridos hermanos, esta lección nos enseña algo importante. La Escritura nos habla acerca del servicio y de la sabiduría. Santiago capítulo 3, verso 17 dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Todo lo que engloba esta palabra, sabiduría, tiene que ver también con el servicio. Servir a los demás. La Biblia nos habla del sabio Salomón. Este hombre pidió sabiduría precisamente para servir a Dios y al pueblo que Dios había puesto bajo su cuidado. Así que servir a Dios es sabiduría. Y se requiere de sabiduría para servir a Dios también.
De esta manera a Salomón le fue otorgada amplia sabiduría, corazón ancho, corazón espacioso, y muchos venían a ver y a escuchar la sabiduría de Salomón. Salomón en su época pudo servir bien, pudo hacer cosas extraordinarias, porque fue dotado de sabiduría. Hermanos, el mayor privilegio de las personas es poder servir a Dios, servir al prójimo, servir a las personas que están en necesidad, que están en desventaja. Una de las características primordiales de nuestro Señor Jesucristo fue tener compasión por las personas, por las multitudes que se acercaban a Él con grande necesidad. Y el Señor las veía y dice la palabra de Dios. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Con su sabiduría les guió, con su sabiduría les orientó, con su sabiduría les enseñó muchas cosas. La sabiduría es importante, hermanos. Como padres de familia necesitamos tener sabiduría para guiar a nuestros hijos. Como esposos necesitamos sabiduría para saber hablar a nuestra esposa, para no hacer que su corazón se duela, para no hacer que su corazón se vaya a lastimar. Se necesita sabiduría como hijos para poder ayudar a nuestros padres, para poder ser ejemplo también para nuestros padres. Para poder ver la bendición de Dios necesitamos sabiduría. Carecemos de ella muchas veces porque actuamos, hablamos, nos enojamos y decimos tantas cosas sin sentido, sin sabiduría. No somos sabios para hablar muchas veces. Y por esa razón, frente a esa carencia de sabiduría, le podemos decir al Señor: Señor, denos sabiduría, dame sabiduría. El mismo Santiago dice: si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche, y le será dada. Hermanos, es necesario entonces pedir sabiduría. Necesitamos la sabiduría de Dios. Las riquezas no traen felicidad. La hermosura tampoco trae felicidad. Pronto pasará. La persona puede ser muy hermosa, muy bella, pero esa belleza pasará. La persona puede ser adinerada, pero de aquí a mañana el banco fracasa y todo quedará allí. La verdadera felicidad consiste en ser sabios para ayudar a los demás, en ser sabios para colaborar en la casa, para colaborar en la iglesia, para colaborar en medio de la sociedad y para ser una bendición en medio de la sociedad. Les invito, hermanos amados, para que oremos a Dios por sabiduría, para que podamos encontrar la verdadera felicidad, como nos dice la Escritura, hablando acerca de Salomón, que fue un hombre sabio y pudo servir a Dios y a todo el pueblo del Señor. Oremos a Dios para que nos dé sabiduría para guiar nuestro hogar, para conducir nuestra familia, para perdonar, para pedir perdón. ¿Para cuántas cosas necesitamos sabiduría? Para muchas cosas. Es de suma importancia. Oremos a Dios, amados. Padre, en el nombre de Jesucristo, aquí estamos delante de tu presencia en esta hora. Señor, doy gracias por tu misericordia. Te pido, Dios Todopoderoso, que nos des sabiduría para poder servirte y encontrar así la verdadera felicidad. Tú eres el Dios Todopoderoso que ha diseñado al ser humano con el objetivo de servir, con el objetivo de tener, Señor, esa capacidad de servicio, y por tal razón lo has dotado con esa capacidad, esa fuerza, esa fortaleza para servir a los demás. Pedimos que tu gracia, que tu presencia y que tu poder esté sobre nosotros. Danos sabiduría para guiar nuestro hogar, para guiar nuestra familia. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, con acción de gracias. En tus manos ponemos nuestras vidas y este día en tu presencia. Dios,
gracias en el nombre precioso de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, queridos hermanos y hermanas.